La hora 13:52 en todo el territorio nacional. Mañana de invitados, bueno, es el diputado que representa a la provincia de San Juan en La Libertad Avanza. Diputado José Peluc, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A eso que me habían dicho a mí, que usted es muy reacio a ir a las invitaciones personales. Claro, sí. ¿Sí? No, chiste, no. Bueno, no, sí sé que va, cuando lo invitan, sé que va, sé que cumple, porque conmigo siempre cumplió. ¿Cómo cree usted que le puede ir a La Libertad Avanza con los 20.000 millones que posiblemente Estados Unidos, a través del Tesoro, le otorgue? Mire, yo creo que a La Libertad Avanza le va a ir muy bien, pero más allá de lo que se otorgue es porque en poco tiempo, que no es poco para una persona normal, pero es poco tiempo para arreglar la situación de un país, es porque en 1 año y 8 meses se logró arreglar la macroeconomía. Cuando vos tenés arreglada la macroeconomía, esta economía que hablamos de macro y que la gente no lo logra entender, es la base de la economía de un país que te permite que cualquiera te dé una mano. Ajá. Digo, vos cuando le prestás plata a tu hermano, le prestás al que te devuelve o al que no te devuelve. Le prestás al que te devuelve. Entonces, creo que Javier se ha esmerado muchísimo en ese aspecto y esa forma de haber arreglado la macroeconomía en la que le permite o nos permite a los argentinos hoy tener este respiro y que tengamos éxito de lo económico. De lo electoral es otra cosa. Se verá, pero yo creo que la gente no va a retroceder al pasado y va a mirar para adelante y la esperanza de La Libertad Avanza. Pero la desprolijidad manifiesta de Javier es cuando le dicen que tiene que ejecutar la ley de los discapacitados y quiere que el Congreso, o si usted, le diga de dónde va a sacar la plata, si él sabe dónde va a sacar la plata. Bueno, pero lo que pasa es que es una irresponsabilidad del Poder Legislativo, dicho por la Constitución, digo, o sea, uno puede legislar normas, pero cuando genera una inversión o un gasto, se tiene que decir de dónde sale, y la norma que salió decía el porcentaje, pero no de dónde salía la plata. Es un requisito constitucional de decir de dónde obtenés ese dinero. Yo me acuerdo hace muchísimos años en San Juan, hubo un diputado que decía que se prohibían las construcciones de adobe en San Juan. Sí. Bueno, la ley estuvo, pero ¿cómo cambiabas esa casa por la de material si la gente no tenía la plata? O bajo qué programa lo hacías, o bajo qué sistema. Bueno, no se pudo ejecutar mucho la ley porque hasta el día de hoy todavía hay casas de adobe de aquellas épocas. Digo, es fácil legislar por legislar, lo importante es dar todo el dato en la legislación. La Universidad Nacional de San Juan, cuando Pinky del Bono era un ingeniero que daba clase, hicieron 4 casas en 25 de mayo con adobes mezclando la tierra, la viruta, con mezcla, arena, un poco de ripio y cemento. Hicieron los adobes y construyeron las casas, y las casas están todavía, y no los quiso aprobar la DPDU de San Juan. Exactamente. Bueno, eso son las fallas que tenemos en legislaciones o en las gestiones, ¿no? Podría haber andado perfecto, una casa que no deja de ser antisísmica, porque por algo hay casas de adobe que todavía se mantienen y han aguantado el terremoto del 44 y del 77, y son mucho más térmicas que en provincias como la nuestra, que hace tanto calor o tanto frío, somos extremos, nunca tenemos una temperatura ideal, o pocos días tenemos temperatura ideal. Viene bien tener ese tipo de vivienda. Siempre se ha dicho en San Juan que las casas de adobe se mantenían más frescas o más calurosas en el invierno. Sí. Bueno, la Universidad Nacional de San Juan ha declarado que sigue trabajando en el telescopio. Ese es un convenio, ustedes han ido por allá, yo me he enterado, cuando han ido a visitar y a recorrer un camino alternativo
que podría salir de Barrial rumbo a Chile. ¿Es así? Fuimos a recorrer con el senador Olivera un camino alternativo para la minería que creo que tendría menos cortes por nevada que el camino de Mendoza y que a San Juan le vendría muy bien desde los caleros, digo, con esto de la minería de tercero hasta la de primera. Y tener un puerto al lado para nosotros significa mucho y bueno, se beneficia mucho la producción sanjuanina teniendo ese saludo, esa salida, ¿no? Porque es una forma de tener un paso que nosotros le llamamos minero para no hacerlo turístico y no tener inconvenientes con el paso de Aguanera que va a La Serena, ni queremos generar un problema con eso. Lo queremos hacer un camino netamente minero y con el pasar del tiempo, si se hace turístico, ya será otra cosa, pero hoy el objetivo nuestro es que sea un paso de la producción. Yo tuve en la mano una carpeta de una ruta que nace en la ruta 40 a la derecha, cuando uno va para Mendoza, y llega a Barrial. Claro. Esa ruta se podría revitalizar porque ahora han encontrado allí, esto para el diputado nacional que presente el proyecto, que lo declaren patrimonio para que la vertiente de agua natural, donde algunos pueden ir y depredarla, sea conservada con gente que sepa del tema, porque una vertiente natural que cae desde los cerros de piedra y han hecho un canal que ya tiene 350 metros y se llena de gente. Y los dueños de ese terreno le cobran a la gente que va en auto por auto para que les quede unos pesos. Sí, tenemos conocimiento de eso. A ver, es un poco ese camino el que saldría desde la ruta 40 a ese camino minero, porque es el camino de Santa Clara. Claro. Ese camino va por Los Berros y llega a La Pampa el Leoncito para que la gente se ubique. De ahí tomamos hacia el norte unos metros y tomamos el camino que nos llevaba a Las Hornillas, que es el camino minero que decimos nosotros. No es... Podría ser una una salida para la cal, eso. Claro, por eso le digo, desde la minería de tercera hasta la primera, porque los caleros, todos se beneficiarían mucho con eso. Y hay mucha voluntad por parte de los caleros, de las minerías de primera categoría y demás, en ayudar a hacer ese camino en caso de que haya que pavimentarlo. Hoy, en el estado que está el camino, lo recorré en un Fiat 600. Está impecable. Bueno, es lo que habíamos recibido como información desde que ustedes han ido con el senador. Muchos han incursionado para ir a comprar al precio del dólar bajo por ahí, porque no iban, porque no sabían o porque no estaban seguros, pero han empezado a utilizar el camino, o sea que ¿en qué estado se encuentra eso? Turísticamente no se puede usar, eso lo tienen las mineras que están trabajando con tranqueras. De darse la habilitación hay que instalar aduana, hay que instalar personal de la Policía Federal y demás para... La estructura. Claro, hay que montar la estructura, que también es cierto que habría que ponerla más arriba de donde están las mineras, porque si no le molestás que tenga que estar haciendo aduana o tenga que estar haciendo migración el personal que trabaja cuando está en el territorio. O sea, está todo, hemos hecho un planteo en Buenos Aires bien hecho, como para no molestar en ese sentido tampoco, y que sea netamente de carga. Imagínese que la minería, las caleras mandan cerca de 70, 80 camiones por día, más lo que manda YPF, que son unos 65 camiones, tendría un tránsito importante y no se cortaría tanto como el de Mendoza en la época de nieve. Eso es muy importante para nosotros. Según yo tengo conocimiento, hasta el año 62 o 63,
en el camino de Santa Clara, aledaños, habían muchos ranchos que criaban animales caprinos. Se llegaron a tener 40.000 ejemplares. Y esos animales caprinos los criaban y cuando llegaban los primeros días de diciembre empezaba el faenamiento y iba a parar todo a Mendoza. No venía nada a San Juan y era promisorio el futuro de la gente que vivía ahí. Todavía conozco hijos de familias enteras que vivieron en ese lugar y ese camino tenía en esa época 5 o 6 mil personas por fin de semana que lo transitaban y le daban albergue en esos ranchos grandes. Sí, por eso habría que revitalizarlo para hay que hacerle algunas modificaciones al camino, ha quedado muy angosto arriba. Cuando llegas a la estancia de Santa Clara, es muy angosto y tiene algunas curvas peligrosas para el que no conoce. Para el que conoce y lo toma con cuidado, no es peligroso. Ese camino es de Barrial a San Juan. Nosotros, el que estamos luchando que se habilite es el de Barrial a Chile, Sí. que queda un poquito más al norte, que es el viejo camino que te lleva a Las Hornillas, que ahí hay un paraje y demás. Lo manejaba la universidad eso y después lo abandonó. Sí, pero un lugar muy lindo. Sí, lo conozco. Y hablando de animales, de lo que contabas vos, cuando vos terminas de pasar ahí el camino de las mineras, suelen estar los campamentos de los animales que vienen, los crianceros chilenos que vienen a alimentar sus animales a la Argentina. Que eso es muy tradicional y se hace muchos años también. Bueno, te llevo a un tema de diputado de la Nación. Sí. Es verdad que están parados los proyectos mineros porque hay que cambiar o transformar o mejorar la ley de los glaciares. Mira, los RIGIs están terminando de evaluar. No todos los proyectos mineros que hay están sobre la cordillera. Y los que están sobre la cordillera, lo que hay que determinar es el término ese periglacial, que en el único lugar del mundo que lo implementamos es acá en San Juan, en la Argentina, perdón. Y todo depende en el momento cuando vos vas a hacer el relevamiento. Porque periglaciares, si vos ves un poquito de nieve ahí, eso es un periglaciar, son los perímetros del glaciar. Pero eso no quiere decir que ahí haya un glaciar, es una nieve que se va a derretir ahora y el glaciar puede estar mucho más allá. Tenemos que adaptar la norma para poder convivir sin hacer ningún daño natural en la cordillera, eso sí hay que hacerlo. De las gestiones que hace el presidente ante el Tesoro Nacional de los norteamericanos, hay una entidad que le va a prestar 3.000 y algo de millones para que los pueda invertir en las pymes y en minería. Hay muchas empresas que están expectantes por esto. ¿Qué se sabe de eso? Bueno, a ver, es un tema muy profundo el de las pymes mineras, porque hay muchas que tienen capacidad de trabajo, pero a baja escala. Si el cobre despierta en San Juan, vamos a necesitar una gran escala. Todas esas pymes van a tener trabajo, pero vamos a estar sobrepasados y vamos a necesitar más. Por eso creo que el gobierno provincial está tratando de trabajar una ley de proveedores mineros para hacer un poco más amplio, porque si no tenés que... hay cosas que no se pueden conseguir en San Juan, por ejemplo, Samsung o Volvo, que da una tecnología que no la tenemos en San Juan, ellos se tendrían que radicar acá cuando eso se maneja desde allá. Tenemos que tener esta discusión en la Cámara de Diputados de San Juan, los diputados tienen que darse esa discusión para poder reglamentar sin dañar a los proveedores locales, pero que también hay que tener más amplitud. Por último, diputado, ¿cómo es su relación con Orrego, habida cuenta que La Libertad
Avanza, que usted conduce, dirige y pergeñó aquí en San Juan, a mí me conta, va a ir separada en las elecciones nacionales. Ellos dicen que llevan sus candidatos para que defiendan a San Juan. Bueno, yo no conozco ningún diputado nacional ni senador nacional de ninguna provincia que vaya en contra de su provincia. Claro. O sea, Es obvio. Para mí defender San Juan es cuidarle los recursos, administrar bien los recursos que tienen que administrar cada uno. Eso es defender San Juan. Conseguir extras, eso es una administración, pero eso no es defender San Juan. Nosotros defendemos San Juan defendiendo el país que le vaya bien. Si a tu papá que te alimenta le va mal, y bueno, obviamente el resto de la casa no va a andar bien. Por supuesto. Nosotros no nos consideramos iguales, somos distintos y por eso decidimos ir solos en la elección. Y dejamos mucho de lado, inclusive al partido que llevó a la Libertad Avanza en la elección pasada, que fue ADN. Pero bueno, necesitamos instalarlo a la Libertad Avanza y que tome su fuerza para que no pase que después un partido provincial se come un partido nacional, digo, que es lo que pasó alguna vez con el PRO en San Juan, ¿no? Que está sumiso a partidos provinciales. Entonces nosotros vamos en esa dirección. Apuestan a todo. Sí. La gente va a elegir entre el pasado o la esperanza del futuro. Digo, los cucas y los anti-cucas que votan con los cucas no creo que los elija la gente. Porque acá hay anticucas que votan con los cucas. O sea, claro. No vamos a engañar. ¿Y tu relación con Karina, qué tal es del 0 al 10? No, 10. Bien, te trata bien, te considera bien. Siempre que enviamos mensaje lo contestamos en el momento, no pasa ni un minuto. Bien. Eso significa que el diálogo está bien aceitado. Diputado José Peluc, por la Libertad Avanza, gracias por haber accedido a la visita a través de nuestro director. Bueno, nos vamos a estar encontrando en los próximos días para seguir dialogando sobre temas que tienen que ver en beneficio de los sanjuaninos. Así es, nos vamos a ver en campaña y en no campaña, siempre nos vamos a estar viendo. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.